cristal, como mejor prefieran llamarlo. Se sabe que las mujeres somos un engranaje fundamental en la industria y el trabajo y la producción, entre otras cosas, y esto no es una opinión, es un hecho. Ahora les cedo la palabra para presentar a nuestro invitado, a nuestra moderadora, asesora, redactora, no sé qué más se le puede pedir, a la gran María Luján Rodríguez, integrante de APIA, dirigente política, amiga y compañera. Avanti. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Ada, por las palabras. Gracias a todas las compañeras que integran este espacio, y la verdad que es un lujo, un placer compartir con ellas todas las cosas que venimos armando, planificando, actividades y debates que tenemos por delante. Me parece que le hemos dado un puntapié inicial, un espacio muy enriquecedor y abierto a que se sumen todas las compañeras, obviamente, que deseen hacerlo. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial, que es Martín Navarro. Martín es licenciado en software, es el coordinador de la Mesa de Economía Popular del Movimiento Evita, y es actual director de economía, de pymes y economías en desarrollo de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que depende de Cancillería Argentina. Así que bueno, Martín, un gusto poder tenerte con nosotras, y te damos la bienvenida para charlar un poco, que nos cuentes de qué se trata la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional y qué herramientas están a disposición de las compañeras y compañeros pymes, y qué cosas podemos encontrar dentro de la agencia. Bueno, primero que nada, gracias a Ada, gracias María Luján, y a todas las compañeras, y también a los compañeros, que veo algunos por ahí, que me hayan invitado a participar de estos espacios, que para mí son muy nutritivos. Parte de lo que nos ha dejado, digo yo, la pandemia, es esta virtualidad, que por un lado tiene a veces sabor a poco, porque a mí me gusta mucho más las charlas presenciales, donde uno después se queda tomando algo, charlando un poquito más, y continúa esa liturgia que uno tiene de encuentros presenciales. Pero bueno, también la virtualidad nos ha dado esta posibilidad de tener muchas reuniones seguidas, una tras de otra, sin parar, y también que mucha gente se pueda conectar de distintos lugares, digamos. Eso también es importante, y creo que, no sé si vino para quedarse esta modalidad, pero me parece que va a haber un mix si llega la vacuna, no solamente si llega la vacuna, sino en general si un poco volvemos a una normalidad parecida a la que teníamos preexistente a la pandemia, donde vamos a hacer un mix de presencial, y bueno, la gente que está desde otro lugar se va a poder conectar, porque bueno, ya estas tecnologías han podido, digamos, de alguna manera saldar esta cuestión de la conectividad, no en todos lados, pero en general la mayoría se puede conectar. Bueno, por otro lado también ahí saludar a Mónica Nandín, que es de la agencia, que la veo por ahí, así que bueno, le mando un saludo grande, gracias por acompañarme, no me siento solo, así que sentite con total libertad de aportar lo tuyo en el caso de que me falte algo. Es una gran compañera, la verdad que he aprendido mucho en este tiempo, ha sido de clave dentro de la agencia para llenarme de dudas, y bueno, eso es importante porque ha sido muy generosa. Y también a María Luján, yo el otro día recordaba que de algún lado la conocía, y bueno, nos habíamos cruzado por ahí, no sé si ella se acuerda, pero nos hemos cruzado alguna vez en la cámara allá en la provincia, y bueno, nada, tengo un gran recuerdo también, y además nada, el trabajo que vienen haciendo es impresionante. La verdad que celebro que estas cosas hayan dinamizado todo el trabajo que contaba Ada, ¿no? Me parece que también esta pandemia ha puesto de relevancia, digamos, el rol de la mujer en todo sentido, no solamente en el marco empresario, sino en general, ¿no? Se han convertido, yo digo, en una especie de pulpo, generando en un mismo lugar, sobre todo en la vivienda, empresarias, ama de casa, maestras, psicólogas, de todo, porque la verdad que el rol que han tenido en esta etapa ha sido fundamental, y creo que en cierta medida algunos, o tratamos, digo yo, no me quiero robar nada, pero he tratado de ir cambiando comportamientos, modalidades que uno tiene, que bueno, el machismo ha sido una forma imperante de la vida desde que yo conozco,
desde que he nacido, con lo cual, digo, romper esos formatos, nada, cuestan a veces, pero bueno, hay que hacerlos, y está muy bien que nos lo marquen y que nos pongan, digamos, las correcciones que haya que corregir respecto a lo que vamos haciendo diariamente, ¿no? Yo en casa tengo, bueno, mi mujer y mi hija, y me lo marcan constantemente, y está muy bien, y al pequeño adolescente también nos marcan muchas cuestiones que uno da por sentado, y hay que corregirlos tremendamente. Así que bueno, pasando a la agencia, bueno, yo les quiero hacer una breve reseña de cómo llegué a la agencia. Cuando nosotros empezamos a transitar hace unos años lo que era empezar a conformar un modelo de gobierno, un modelo de gestión, empezaron a aparecer distintas líneas de trabajo. Por un lado estaba lo que se estaba haciendo en el Instituto de Patria con Cristina, por otro lado estaba el equipo de Felipe, yo participaba de ese equipo, por otro lado estaba Agustín Rossi, y en general, bueno, después aparecieron los equipos de UMED. En general, la mayoría de todos los equipos, la verdad que fue muy saludable, porque si uno de ahora recorre a lo largo de la gestión de este gobierno, se va a encontrar con la mayoría de estos compañeros que estaban transitando estos ámbitos. Y la verdad que no digo que estuvo bien, digo, no sé si hay alguien que está más que está cercano al gobierno anterior. Si lo está, lo lamento mucho, pero la verdad que no estoy de acuerdo, digo, no celebro haber pasado esos 4 años, pero estos 4 años también sirvieron para de alguna manera empezar a revisar muchas cosas que veníamos haciendo que no estaban del todo bien. Y una de ellas era lo que tenía que ver con el comercio exterior, lo que tenía que ver con las exportaciones, con lo que tenía que ver con el desarrollo, con generar capacidades para que estas empresas puedan sostenerse en el tiempo. Ustedes háganse una idea que en los últimos 11, 12 años Argentina exporta lo mismo, digamos, las mismas cantidades, y en algún momento hubo alguna variación en términos de ingresos de dólares, era más porque los commodities tenían un valor récord, como fue el tema de la soja o los cereales. Entonces, pero en cantidad seguíamos exportando lo mismo. Y con un agravante, que en el último tiempo estas exportaciones se iban concentrando más, con lo cual la diversificación era menos, y también digamos, la cuestión de tener un sector exportador que sea amplio también, digamos, cada vez se concentraba en aquellos que tenían capacidad de poder sostener una exportación, y todo lo que implica también la burocracia que es exportar y obtener los dividendos de ella. Entonces, digamos, se notaba que hay un Estado en general, o gestiones que no acompañaban estos procesos, y de alguna manera todas las expresiones, porque si uno recorre todos los gobiernos dicen hay que exportar más para generar más dólares, y ese es el problema. Bueno, el tema es que después uno tiene que desarrollar políticas que solucionen ese tema, no solamente la expresión de decir, bueno, necesitamos exportar y generar más dólares, con eso alcanzaría como un proyecto de país. Y volviendo, digamos, a la instancia de ese momento, en aquel momento me acuerdo que, charlando mucho con Felipe, y también con Roberto Arias, y en su momento con Ariel Yandet, pensábamos en aquellos equipos económicos que había que transitar 3 políticas importantes. Una era ampliar la base exportadora, y ampliar la base exportadora implicaba tener un desarrollo político que no solamente se concentre en aquellas exportadoras que ya existían, sino, quiero decir, una vez que uno pasa a ser gobierno, refuerza las exportaciones sobre el status quo que ya está generado, sino animarnos a romper esta lógica de que hay un sector que puede exportar y otros sectores que, cuando escuchan la palabra exportar, se asustan o piensan que es algo que está muy lejano, o que es algo incluso imposible. Y Felipe tenía eso en la cabeza, ¿no? Que él decía que había que generar unas políticas de sensibilización para el sector, para que aquellas cooperativas, aquellas pymes muy chiquitas, aquellos segmentos, digamos, que de alguna manera a veces son parte de un proceso exportador, pero no de la comercialización, entonces pierden esa competitividad que en algún momento tienen, o por su diferencial como un producto autóctono o diferente que se pueda comprar en el mundo.
no se animaban a dar el paso ellos a generar esos procesos de exportación, y las pymes también, que muchas pymes les cuesta sostenerse en el tiempo en generar esas relaciones duraderas, o ir a una feria internacional que es muy caro, o participar de rondas de negocio. Digamos que uno tiene que estar muy activo y atento a estas cosas que van sucediendo. Entonces, esa política que decía Felipe, decía, bueno, tenemos que animarnos a generar una especie de sensibilización para que no solamente aquellas que pueden exportar, sino encontrar aquellos potenciales exportadores, trabajar sobre el sector como una política de largo plazo. Si bien tal vez en lo inmediato no iba a ser una exportadora, o generar un proceso rápido de comercialización, sí generar que estos procesos de generar capacidades y ir encontrando políticas que se articulen para sostener estos espacios, sean políticas de Estado. Y el otro gran tema era cómo de alguna manera empezamos a tener un rol desde la Cancillería. Es importante también mencionar que la Agencia de Inversiones en los últimos 4 años había estado dependiendo de otro ministerio, que a veces, digamos, hay articulaciones. Hoy estamos articulando muy bien desde la agencia, pero en general cuando estás en distinto estado y en realidad la misión la hace otro organismo, bueno, ahí a veces, no digo que es imposible, pero se dificulta. Y además, estando en Cancillería, la verdad que era algo casi natural, porque es donde están nuestros agregados comerciales, donde uno, ante una situación que quiere preguntar por algún mercado, acude directamente a un embajador, o a un agregado comercial, y eso se hace mucho más fluido, y las políticas se articulan en cara no solamente de lo que es las misiones, sino también de la promoción, que es el otro gran trabajo que tenemos que hacer, porque no solamente es desarrollar, sino también cómo después hacemos una política de seducción, digamos. Justamente hoy a la mañana tenía una reunión con el embajador de Arabia Saudita, y bueno, ahí él nos comentaba, digamos, las necesidades que tienen ellos, y cómo uno se va acoplando en lo que uno quiere venderle. No solamente es lo que uno quiere vender, sino lo que te quieren comprar, y también lo que te quieren vender. Entonces ahí empezás en una relación que lleva tiempo, que hay que tener mucha diplomacia, que son políticas que a veces llevan muchos años para poder consolidarlas, y también es una de las cuestiones que tiene que trabajar. Era el tercer punto que decía Felipe que había que trabajar, ¿no? En estas políticas de diplomacia comercial que sean de largo plazo, que sean sostenidas, que sean serias, donde no se cruce muchas veces la cuestión es ideológica, porque en el comercio no hay ideología. Sí, ante ciertas situaciones, bueno, se revé y se puede analizar, digo, pero lo vimos hace muy poquito con la vacuna rusa. Bueno, es una vacuna, si pasa todos los procesos que marca la OMC y que marcan los distintos organismos, es una vacuna. O sea, entonces ahí empezamos, no me la pongo porque Putin tal cosa. Y lo mismo pasa en los comercios. Si uno se fija en el último tiempo, que me pareció muy saludable, fue la relación que desde la Cancillería se empezaron a hablar con Brasil, más allá de la relación que puedan tener Alberto y Bolsonaro, o Brasil-Argentina. Las relaciones comerciales y las relaciones entre empresas siguen existiendo, y esos procesos tienen que ser continuos, más allá de las distintas líneas políticas. Entonces, ese era, quería contar un poco la historia, porque cuando yo llegué a la agencia tenía un motivo. No es que dijeron, bueno, a ver cuál es el lugar que queda libre, y bueno, vamos buscando a ver dónde nos acomodamos. No, teníamos una idea que también la tenía el movimiento Evita y la CETEP, que es un poco donde yo trabajé. En realidad, parte de la coordinación de la mesa de economía que yo coordino, que es más que la economía popular. O sea, analizábamos la economía popular, pero también desarrollábamos procesos y análisis sobre la economía en general. Y teníamos esta idea de correr un poco la barrera, no solamente de la economía popular, sino también de las pymes. Lo he hablado muchas veces con muchos empresarios pymes, y esta cosa de corrernos la barrera, incluso en lo que marcaba Ada. Digo, no solamente hay un techo de cristal para las mujeres, sino también que hay un techo de cristal para muchos segmentos de la economía que nos cuesta romperlas. Entonces, había que hacer un trabajo y correr esta barrera y empezar a decir, bueno, nosotros
hay que desarrollar políticas para que este segmento exporte. Llevará 2 años, 4, 10, 15, pero bueno, uno tiene que ir hacia ese objetivo porque es la única manera de romper también esta lógica de concentración en un segmento exportador, que tiene que continuar ese segmento, pero tiene que ser acompañado por otros anillos o por otros actores que complementen no solamente lo que es la marca país, sino también ampliar la base exportadora, porque eso implica el desarrollo también de las economías locales. Ese es el otro punto que es importante. Cuando uno consolida un proceso exportador es porque el desarrollo, un proceso exportador amplio y que no concentre, significa también que se están desarrollando las economías locales. Y eso también genera esta situación de romper esta mirada de o mercado local o exportación, y en realidad son las dos cosas. O sea, uno no podría tener un modelo exportador sostenible, que esté consolidado, si no puede desarrollar un mercado interno que esté fuerte, que uno pueda ser acompañado, donde las cadenas de valor no estén empujando entre sí para ver quién se queda con esa rentabilidad, sino que son todos parte de un proceso armónico que pueda generar esta nueva instancia y esta nueva política de desarrollo de un mecanismo que puedan generar procesos de internacionalización. Digo, yo no me los imagino de otra manera, porque no va a suceder que no puedan fortalecerse las cadenas de valor. Y ahí viene la otra parte, que es la parte hacia adentro de cómo se desarrollamos también mecanismos de generosidad, si se quiere, entre las pymes, o de solidaridad entre las cooperativas, y empezamos a generar esos lazos de, si se quiere, de armar un rompecabezas, digamos, productivo, que incluya a todos estos actores, y que estos actores se respeten entre sí, que generen un proceso, si se quiere, beneficioso para todos en términos de cómo desarrollar las políticas de comercialización hacia el mercado interno y hacia las exportaciones. Y en ese sentido, cuando charlábamos con Juan Usandivaras, que es el presidente de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, yo ahí estoy como director. También quiero contar que generamos un gabinete mucho más chico al que tenía la anterior gestión, además de que se generó un gabinete más acorde a lo que requería este momento, y de alguna manera se entrelazó en 3 políticas centrales. Uno es la promoción, otros son las inversiones, y otra el desarrollo de las pymes y las economías en desarrollo. También, digamos, de alguna manera se buscó un trabajo donde, como decía recién, que me estaba acompañando Mónica, que es un trabajo que es importantísimo, que tiene la red federal, que es federalizar las políticas de alguna manera, porque es ahí donde está el conocimiento. Digo, yo puedo tener, digamos, un conocimiento, y la agencia puede desarrollar instrumentos, pero el que realmente conoce a las pymes de La Rioja es el gobierno de La Rioja, sus políticas provinciales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que generar sinergia, porque son ellos quienes de alguna manera conocen la realidad y están más cercanos para incluso hacer un seguimiento mucho más cotidiano. Entonces, digamos, el desarrollo de generar estas herramientas que les voy a contar a continuidad, si no se daba en el marco federal, no tenía mucho sentido, porque la verdad que para generar capacidades en las provincias y para que esto pueda ser sostenido en el tiempo, hay que trabajar los coordinados entre Nación y las provincias, y a su vez con las intendencias, porque es la única manera de darle capilaridad a estas políticas. Si no, uno termina haciendo políticas que tal vez le llega a un actor, pero terminan siendo como yo digo, como goteos en algunas empresas, y en otras que tal vez no pudieron ser articuladas de alguna manera, no les llegan esas políticas, y después terminamos hablando de casos de éxito y no de políticas exitosas, que es el otro desafío, ¿no? Pasar del caso de éxito a tener regiones exitosas, o regiones que están avanzando, y ese es un poco el objetivo que tenía en mi primera charla que tuve con Juan Usandivaras allá por diciembre, fines de diciembre. Y bueno, ahí me propusieron empezar a trabajar en este modelo de gestión que se basaba en estos 3 pilares, que tenía mucho que ver con lo que habíamos venido trabajando con Felipe, que era
Por un lado, generar capacidades que tenía que ver con esto de muchas de las cuestiones que muchas veces nos faltan a las empresas o incluso al sector público, digamos, generar capacidades que entiendan cuáles son los desafíos del comercio exterior y de generar procesos de internacionalización. Por otro lado, que sea un proceso sumamente federal, y por otro, que es el tercero que iba a mencionar y que por supuesto yo tenía tenía el mismo objetivo, que era trabajar de alguna manera en relación de transversalidad al resto del Estado, ¿no? Que sabiendo que la agencia era un actor más y que tenía que estar no solamente trabajando con los gobiernos provinciales, sino con los distintos ministerios que de alguna manera tenían que aportar lo suyo, y donde el saber de cada sector potencien las capacidades de nuestras empresas, de nuestras cooperativas, de nuestras empresarias y empresarios, y en ese camino creo que empezamos a transitar a principio de este año ese tipo de políticas. La verdad que teníamos una idea de recorrer todo el país y lo recorrimos de manera virtual, o intentamos, porque bueno, llegó la pandemia y cambió un poco los esquemas, ¿no? No solamente se cerró la economía en términos generales, tuvimos varios meses que la producción se paralizó, se congeló el mundo, se congeló Argentina, y en ese camino hicimos una reunión, me acuerdo, de urgencia para ver, porque en realidad cuando aparece la primera fase de la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, de cuarentena, iban a ser 20 días, donde, bueno, la idea era evitar el boom de contagios que venían de Europa, cómo controlábamos eso, y bueno, cuando vimos lo que estaba pasando en el mundo, de hecho ahora vemos lo que está pasando en Europa, ojalá que eso no venga para este lado de nuevo, pero bueno, tiene que ver con esta puja que después también voy a mencionar sobre qué escenarios económicos deberíamos empezar a transitar, o por lo menos me gustaría reflexionar hacia el final de la charla. En esa reunión que hicimos de urgencia nos planteamos acelerar los procesos de las capacidades que teníamos que generar en términos de capacitaciones, en términos de formación, que muchas veces no son muy marketineras y que en general son las que generan políticas, digamos, que generan capacidades que quedan instaladas en esos lugares. Cuando hablo de estas políticas, tiene que ver con formación, con empezar a trazar cómo son los procesos de internacionalización, y ahí surgió un primer programa que hoy se llama Desafío Exportador, y que consta de capacitar y formar a profesionales que de alguna manera sepan formular o sean actores con conocimiento específico sobre proyectos de internacionalización. Y de alguna manera que estos profesionales, nosotros hasta hoy hemos formado alrededor de 200 profesionales que están asistiendo a más de 600 pymes. Son pymes que seleccionaban, toda esta selección las han hecho las provincias, nosotros generamos las capacidades y las provincias seleccionaban a través de nuestra red federal, que es la red que genera la conexión con todas las agencias de comercio exterior y de inversiones que tienen las provincias, y a través de ellas generar estos procesos. Hoy estamos asistiendo a cerca de 600 empresas, con más de entre 190 y 200 profesionales que se han capacitado y que hemos nivelado también ese conocimiento, ¿no? Y que además tienen un seguimiento por parte de las agencias provinciales y por parte de la agencia de inversiones, con lo cual esto es lo que se termina transformando en una política de Estado. Pero además no quedó solamente en ese proceso, que estoy seguro que, digamos, arrancamos con una prueba piloto de 600, pero la idea es que esto se pueda potenciar para llegar a la mayor cantidad de pymes posibles, que tengan un potencial exportador o que vayan en distintos procesos. Aquellas que no están, que han quedado afuera de ese proceso, también se hace un seguimiento para ver en qué estadio estarían estas empresas. Esto, por supuesto, son procesos que estamos día a día o durante la gestión los vamos perfeccionando, porque, por supuesto, uno con este rol de la pandemia hemos ido viendo que algunas cuestiones tenían algunos déficits, digamos, de cómo hacer estos relevamientos, y estos relevamientos sean realmente
certeros, y bueno, en ese sentido vamos confiando y vamos generando las mejores capacidades también desde la agencia. Y por otro lado, nos animamos de alguna manera a también entablar algunas pruebas con este modelo, con el sector médico, con el sector de defensa. Empezamos a entablar estas relaciones para ver si el modelo también de asistencia y de desafío exportador podía funcionar en empresas público-privadas, en empresas muy de nicho, como es ahora el tema de la medicina, que hemos visto que ha tenido un boom, no solamente desde los barbijos, sino a gente que ha desarrollado test, digamos, de testeo para el COVID y termómetros infrarrojos. Hemos visto que la industria se ha movido y ha sabido adaptarse de alguna manera a esta complejidad, con lo cual quiere decir también es algo a tener en cuenta, que nuestras empresas y nuestras capacidades y la formación que se ve a lo largo y ancho del país está ahí latente. Faltan políticas sostenidas, vuelvo a decir, digo, nosotros tenemos que lograr que estas políticas que vayamos generando en los últimos años se sostengan lo más posible, porque la única manera de darle continuidad y darle sostenibilidad, digamos, al desarrollo de nuestra industria, de nuestros procesos, de nuestros servicios, es sabiendo que uno va a poder contar con esta asistencia en el momento que lo requiere, y no que un día de nada este programa se descontinuó, ya no sirve, entonces buscas otra cosa, y es una de las cuestiones que tenemos que lograr sostener en el tiempo para que estas cosas no sean una ventanita nada más y sucedan en un momento de la gestión. Por otro lado, también nos dimos cuenta que empezamos a tener, teníamos que desarrollar algunas capacidades para generar capacitaciones en aquellas empresas que este año, por una cuestión de la pandemia, no pudieron ser parte de las ferias internacionales. La agencia tiene los otros dos instrumentos muy importantes, que son las rondas de negocio y las ferias internacionales. También nos dimos cuenta, por lo menos en muchos sectores que yo he visto, necesitamos todavía prepararnos más para ir a estas ferias, saber cuáles son los objetivos para ir a estas ferias, por qué son importantes, qué es lo que uno tiene que traerse a una feria, qué es lo que uno tiene que llevar. Lo mismo con las rondas de negocios, digamos, cómo se tiene que preparar, cómo nos tenemos que preparar para poder generar modelos, digamos, de capacitaciones que también promuevan mejores capacidades para que estas empresas, al momento de abordar una feria internacional o una ronda de negocio, esté mejor preparado. En este año la agencia realizó cerca de 120 capacitaciones. En un momento era todos los días, casi de lunes a jueves, tener estas capacitaciones, pero que también que sirvió para alguna manera canalizar a muchas dudas que tenían las empresas, o cómo volver a estar, digamos, actualizado en lo que tiene que ver con los procesos de exportación. También empezamos a generar desde estos procesos de capacitación con cámaras binacionales, con lo cual entender cómo son los procesos de comercialización con otros países, cómo conocernos mejor con estos mercados que de alguna manera en algún momento uno puede entablar alguna relación. Y en eso creo que el proceso de capacitación fue muy bueno, con gran cantidad, digamos, de participantes, y la verdad que el año que viene, por supuesto que vamos a tratar de propiciarlas que sean, lo mismo que decía al principio, digamos, que sean presenciales, y también aquellas que requieran se abrirán a que puedan participar de otros lugares vía Zoom, pero volver a la presencialidad también nos va a dar un feedback es diferente, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no entendí, levantás la mano, ves la cara del público, en realidad acá ver la cara primero que a veces no te ponen la camarita, y segundo que si no ponen la camarita no llegás a ver todas las caras si están entendiendo, o si vos ves que en realidad estás capturando la atención de la gente, si estás hablando pavadas, entonces, y cuando estás en vivo eso se nota más porque las personas lo pueden disimular menos. Pero bueno, volveremos a las capacitaciones presenciales, que para mí, digamos, yo vuelvo a insistir, cuando empecé en la agencia, todo lo que tenía que ver con generar capacidades a través de la asistencia técnica, de formular procesos, digamos, de preparar a profesionales del Estado, a generar estas capacitaciones,
no es que lo minimizaba, pero digo, bueno, es una herramienta más, es un instrumento más que está por ahí, que sirve para generar incluso relaciones con las provincias, relaciones con las empresas, y en realidad la preparación y la formación es central. La verdad que cuando empecé a profundizar mi relación con el presidente de la agencia, que viene del palo muy académico y que tiene una formación intelectual muy potente, la verdad que no es que me convenció, pero poco a poco fui entendiendo que eran procesos que venían para quedarse, el tema de generar capacidades, porque vivimos en un mundo que es dinámico. ¿Quién hubiera pensado si, bueno, el que planificó el 2020 no tenía a la vuelta de la esquina una pandemia? Bueno, quiere decir que los procesos de cambios en general de las economías globales tienen estas instancias que uno tiene que estar en una permanente preparación y capacitación y incorporando los desafíos que rápidamente cambian en el mundo, y eso requiere de tener políticas que sean dinámicas y de actores que se estén preparando para esos cambios dinámicos, porque cuando la ola viene, bueno, uno tiene que estar preparado para que no te lleve puesto, sino ver cómo sortearla, cómo poder incorporarse a estos nuevos desafíos, que por cierto, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo las relaciones que vamos generando a través de las capacidades te van fortaleciendo para que ante estos cambios uno no deje todo ahí y quede mirando para otro lado y la ve pasar. Entonces me parece que entendí y de alguna manera era un proceso que también yo venía pensando para las economías más pequeñas, que era formación, generar capacidades y que además esto quede instalado en aquellos lugares, que no es que uno lleva ese programa, se retira y ese programa se da, sino que esas capacidades queden en las provincias, en los municipios y por último en las empresas, digamos, que esas capacidades de generar profesionales que sepan de lo que es un proceso de internacionalización, de comercialización. En general, digo, si uno recorre pymes, cooperativas, que he recorrido bastante en el último tiempo vía Zoom, aclaro, me encontré que el contador es el que hace de gerente de comercialización interno, es el que también habla con el peruano, entonces empezás a ver que, y que esa persona por ahí requiere, o esa persona una formación concreta, o tenemos que animarnos a contratar a alguien o a formar a alguien que sepa específicamente de ese rubro y que se dedique a eso. Y que además sea consistente con las políticas que planifica la empresa, porque nada, así de, bueno, yo salgo a buscar mercado, pero además eso tiene que estar conectado con los procesos de toda la empresa y de cómo se va preparando para que esos productos que uno va generando estén certificados para poder llegar a un mercado internacional, que tengan, que aquellos mercados que uno pensó estén interesados en ese tipo de productos. Bueno, un montón de situaciones que aquellas personas que saben del tema y que saben cómo generar estos procesos, van desarrollando procesos los más certeros posibles, digamos. Nunca hay una certidumbre total, porque tampoco lo hay en el mercado interno, pero sí te va generando un plan que tiene un camino lo más viable posible. Entonces, en ese sentido, por eso es importante prepararse para tener estos procesos. Y el otro punto, que no es menor, que también es uno de los grandes problemas que tuvo Argentina y que tiene en los últimos tiempos, que es el tema de las inversiones. Cuando yo hablo o digo el nombre de la agencia, digo Agencia de Argentina de Inversión y Comercio Internacional, que primero es un nombre larguísimo, pero cuando hablan de inversiones, dice, bueno, todas las inversiones pasan por ahí, ¿cuáles son los instrumentos? Y la verdad que cuando llegamos a la agencia había había algunos proyectos que estaban ahí dando vuelta, pero no había algo sistematizado y algo homogéneo respecto a lo que requeriría un inversor o alguien que quiera invertir en algún proyecto chico, grande, mediano, que pueda tener un lugar donde encontrar dónde invertir. Digamos, si uno llega a alguien y pregunta, bueno, tengo tanto dinero para poder invertir en algún proyecto, ¿dónde está el banco de proyectos de inversión? Y decir, bueno, no sé, puede ser que algún banco tenga algo, alguna empresa tenga otro, y además todos con distintos modelos. Y ese fue otro de los desafíos de la agencia. La agencia, que ahí con nuestro director Santiago Paz, empezó a hacer un desarrollo muy importante para empezar a generar no solamente capacidades, porque acá hay dos puntos. Por un lado,
de alguna manera, generar un banco de proyectos, pero por otro lado, armar los proyectos, porque tener un banco de proyectos implica saber desarrollar proyectos de inversión, y para saber desarrollar proyectos de inversión eso implica también prepararse, capacitarse. Bueno, ahí armamos 2 o 3 diplomaturas, no solamente para el sector privado, sino para el sector público también, para que aquellos funcionarios que están en muchos lugares que puedan promover este tipo de proyectos que tengan digamos, un formato estandarizado, que pueda ser leído por un inversor local, pero también por un inversor externo, y que de alguna manera aquellas ideas, muy buenas ideas que existen a lo largo del país, puedan ser de alguna manera formuladas en proyectos reales. Porque también pasa lo mismo, digo, en las últimas reuniones que hemos tenido, yo me encontré con muchas ideas buenísimas y que costaba transformarlas en proyectos que puedan ser no solamente un proyecto para buscar capital, sino también para proyectos que puedan desarrollar algún interés de algún inversor en algún lugar del mundo o en algún lugar de Argentina. En Argentina, incluso en un marco, es uno de los desafíos que tenemos por esta puja que tenemos con el ahorrar en dólares. Entonces, de alguna manera es una cuestión que tenemos que buscar a como dé lugar a generar procesos y proyectos de inversión que sean rentables, que sean competitivos, para poder, no solamente que eso se transforme en un desarrollo real de la economía real, sino también que no nos atente que esta vez, cada vez que uno quiere producir y uno empieza a generar ganancias, que esas ganancias se vayan o a fuga de capital o al ahorro en dólares abajo del colchón o fuera del sistema. Entonces, tenemos que tener la capacidad, la agencia está generando su aporte, es un aporte modesto, la agencia, si bien yo la verdad que reconozco que tiene una trayectoria y un peso importante, es una modesta agencia que, si se quiere, las grandes inversiones no pasan por acá, digamos, si viene un inversor grande lo va a ver Alberto directamente, o a Culfas, o al ministro de Obra Pública, o a lo sumo después vienen a la agencia para algunas cuestiones que hacemos muy bien nosotros en la agencia, que es generar estos espacios de facilitación, donde podemos conectarlos si tienen algún problema con la IGJ, con la aduana, con el Banco Central. Entonces, como conocemos cada uno de los pasos que tiene que dar un inversor, un exportador, podemos facilitar rápidamente estos problemas que puedan llegar a tener. Pero en realidad la agencia está tratando, y en los próximos días va a estar el lanzamiento del Invest Argentina, que va a ser el banco de proyectos de inversión, que lo que va a intentar además no es que sea capitalizado solamente por la agencia. Lo que nosotros queremos generar también es un efecto de contagio en las provincias, en los distintos ministerios, para que desde ese lugar también puedan capturar estos proyectos que se sientan propios de algún sector, ¿no? Que el Ministerio de Medio Ambiente tenga también, que sepa que cuenta con este banco de proyectos para poder colgar este tipo de proyectos, agricultura lo mismo con alimentos y otro tipo de cosas, desarrollo productivo con lo suyo, con emprendedores, pymes, etcétera, pero que haya un lugar donde uno, cuando quiera encontrar estos proyectos de inversión, sepa que existe un banco único, que esté consolidado, que tenga cierta homogeneidad, que además tenga como si se quiere, una especie de chequeado por la agencia, donde digo, bueno, nosotros somos los que sabemos, supone, de inversiones. Bueno, este proyecto está chequeado, si está en este banco de proyectos, el proyecto es bueno. Y si el proyecto, al principio, cuando llega, no es bueno, la agencia va a sentarse con esos grupos o con esas empresas para ver, a través de las provincias o de los ministerios, cómo logramos que ese proyecto, una de dos, mirá, uno podría decir, mirá, no insistamos con esto porque el mundo está saturado de este tipo de cosas, vayamos por otro lado, fíjate si podemos ir por otras cuestiones, y si no, se buscará, porque también no todo tiene que ser exportable y puede servir para el mercado local, y ahí seguirá el camino en otro ministerio. Y está muy bien, y tal vez en algún momento eso se dé vuelta y todo ese formato y ese desarrollo que se generó en algún momento vuelva a ser un proyecto que pueda ser exportable o con un marco internacional. Entonces digo, lo que estamos pensando también en la agencia es este núcleo doble, ¿no? Como la inversión también promueve no solamente el desarrollo local, sino también que al mismo tiempo, cuando se desarrolla el aspecto local, vuelva a generar un impulso positivo para que esto pueda ser exportable.
Y por último, uno de las, digo, puedo nombrar un montón de cosas, Mónica, si se te ocurre algo que me esté quedando afuera o que quieras aportar, sentite con total libertad. La agencia también ha desarrollado en los últimos tiempos un programa que para mí es acorde a los tiempos que corren. Hemos tenido algunas discusiones, no internas, sino con otros actores, donde nos decían, bueno, ¿por qué la diferenciación de una política hacia el tema de género? Y para nosotros era central porque es seguir potenciando este camino que para mí es irreversible, y está bien que así sea. Y en ese caso se pensó con nuestra gerenta de Relaciones Institucionales, Rosana Fusco, que pensó también, bueno, Mónica es parte de ese equipo, y nosotros fuimos acompañando en lo que es Argentinas al Mundo. Y Argentinas al Mundo, de alguna manera, viene a emular, todavía no lo hemos podido sacar el proyecto porque lo estamos cerrando, incluso tuvimos muchas reuniones con distintos ministerios para tener una mirada multidisciplinaria. También nos hemos reunido en su momento con ADA y con muchas empresarias y con otros actores, porque queríamos que no sea solamente una buena idea de la agencia, sino que esté acompañada por la mirada lo más amplia posible de todo el mundo, no solamente femenino o del mundo de género, sino también ver cómo los distintos ministerios podían aportar lo suyo en la caracterización, porque el otro punto después pasado es, bueno, cómo uno caracteriza a una empresa liderada por mujeres, o qué se toma en cuenta en eso, y queríamos escuchar, y estamos generando cómo generar esta caracterización lo más amigable y sostenible en el tiempo, que es cómo definir los beneficios que pueda otorgar este programa de Argentinas al Mundo, y que nadie quede afuera, digamos, ¿no? Por un lado, por ahí después todo puede ser tomado en cuenta, pero también tener algún parámetro que nos ayude a potenciar realmente esa política, ¿no? Que después no terminen pasando como, qué sé yo, que alguno se disfrace de eso y termine siendo una política que en realidad terminan apropiándose otros que no tienen que apropiarse. Entonces, y como nosotros queremos que eso no suceda, nos tomamos un poquito más de tiempo, y estoy seguro que en 2021 Argentinas al Mundo va a ser uno de los programas centrales de la agencia para potenciar a todas las pymes, a las cooperativas, a las emprendedoras, con muchos beneficios que tal vez no es, si es algo que la agencia no tiene grandes recursos, estamos generándolos, pero porque nos dejaron una gran deuda también, eso también hay que decirlo. Pero sí, muchas veces el acceso a una feria y generar condiciones, digamos, para que estas ferias tengan un valor acorde y que puedan ser, digamos, con ciertos beneficios para que puedan acceder, también incluso a rondas de negocios donde puedan participar incluso, solamente empresas, digamos, que estén lideradas por mujeres, o algunos beneficios también para otro tipo, digamos, de acceso a programas que tiene la agencia, u otros ministerios. Bueno, lo estamos desarrollando para lograr, de alguna manera, promover, digamos, a las empresarias argentinas para que puedan exportar, y que también sean un factor, digamos, de crecimiento, que hoy lo son, pero que muchas veces en este marco, digamos, de las políticas que muchas veces digamos, promueven o ayudan más a las empresas lideradas por hombres, se nota, digamos. Entonces, por eso cuando discutíamos por qué era necesario este programa, era porque tenemos que de alguna manera torcer o hacer fuerza para que esto no siga sucediendo así, y de alguna manera lo vamos a hacer a como dé lugar, digamos. Igual es una política que fue acompañada por todo el arco político, por todas las empresarias y empresarios, digamos, no hemos tenido resistencia, sí, por ahí alguno que decía, bueno, pero ¿por qué ese beneficio no puede ser para una empresa liderada por hombres o por otras características? Bueno, nada, buscaremos programas que estén para beneficios para otro sector, pero este programa de Argentinas al Mundo va a existir, va a venir, y espero que ustedes sean protagonistas de este programa.
Así que, en términos generales, para una última reflexión, que si se quiere, como director de la agencia, siempre lo venimos charlando, es que, bueno, ¿qué nos imaginamos para adelante, ¿no? Yo mañana voy a dar una charla también en estas múltiples gorros que uno se va poniendo dentro de la gestión y de la política, que tiene que ver con Fratelli Tutti, ¿no? Que es la última encíclica que sacó el Papa Francisco, y que tiene que ver con el reconocimiento de otra forma de desarrollarnos, y con otras formas también de empezar a generar lazos entre las distintas personas, pero también entre las empresas y entre los países. Y me parece que nada, me parece que en estos procesos, no solamente cuando uno habla de gestión o de herramientas, también tiene que pensar en los formatos y en los procesos que uno tiene que generar como individuo, como humano, como hombre, como mujer, que muchas veces uno en estos procesos, y si quiere, por ahí me contradigo con lo que decía al principio en esto de que a veces el comercio no tiene ideología, entonces, bueno, Brasil y Argentina tuvieron que sentarse a negociar igual, pero también digo que muchas veces el no estar de acuerdo en muchas cosas también implica buscar en qué lugar sí tenemos algunos pequeños acuerdos y darle más fuerza a ese pequeño acuerdo para ir creciendo que hacer hincapié en los desacuerdos. Y me parece que para adelante, me parece que una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado el proceso que irrumpió hace unos años del feminismo tuvo que ver con esto, cómo empezar a entablar relaciones desde otro lugar, a entender, a escuchar, y también a ponerse en el lugar del otro. Y me parece que a veces lo que les hace falta al hombre es ponernos en el lugar de ustedes para entender que es difícil, creo que es difícil que alguna vez lo comprendamos en su totalidad, pero sirve para generar estos lazos que sean más consistentes para desarrollar cosas que sean duraderas. Y me parece que lo que plantea el Papa Francisco, no sé si lo han podido leer a Fratelli Tutti, habla de esto, de la fraternidad, de cómo empezar a generar lazos sostenidos, donde uno a veces sepa qué es lo que va a ganar primero el otro, no tanto lo que va a ganar uno, y que a veces, empezando por ese lado, las cosas se hacen mucho más fáciles, ¿no? Que uno esté siempre pensando en qué va a ganar uno, y esto incluso en una modalidad como una forma de vida, ¿no? Como si, bueno, uno siempre está pensando en cuáles son sus beneficios, en sus recorridos, en su profesión, en su familia, y a veces no se pone en el lugar de cuánto ganan los demás con lo que uno hace, ¿no? Entonces, nada, dejo esta reflexión, porque también si uno, los invito a que puedan leer a Fratelli Tutti, porque así como las otras encíclicas generan algún ruido y mueven, y muchos economistas plantean esto, digo, si volvemos a la vieja normalidad de un mundo que excluía, que generaba 800 millones de pobres, que hay 1.300 millones de trabajadores con trabajos flexibles, con una contaminación alarmante, bueno, es otra de las cuestiones que la agencia ha trazado también con los distintos ministerios, y uno de los ministerios que estamos generando, estamos por firmar un convenio en el corto plazo, es con el de medio ambiente, porque sabemos que es un proceso que incluso hasta si quiere, si uno pudiera especular, en el corto plazo la mayoría de los productos o servicios que uno vaya a desarrollar tienen que tener la característica de la sustentabilidad y de la sostenibilidad. Entonces, irremediablemente vamos a tener que transitar esas políticas, pero si no es por especular, también hay que transitarlas, porque es la única manera de que nuestra casa común no se siga dañando. Entonces digo, todas estas enseñanzas que fue generando en el último tiempo, no solamente Francisco, sino hay muchísimos líderes y hombres y mujeres, sobre todo economistas, que han planteado este tipo de cosas que si, bueno, si volvemos a la misma normalidad es que no aprendimos demasiado de esta pandemia. Entonces también digo, como ustedes, como empresarias, como líderes, digamos, dentro del sector que ustedes se van desarrollando, también impulsen este tipo de cosas, porque ustedes lo vivieron mucho más que los hombres, en todo cómo sucedió esta pandemia, y cómo les recayó gran peso de este problema que nos generó el COVID. Así que nada, les agradezco nuevamente por escucharme, perdón porque se me hizo más largo de lo que yo pensaba, quería que sea más corto. Y bueno, dejo abierto a... Bueno, primero, si Mónica querés agregar algo, estás con total libertad para agregar lo que quieras. Y
y por otro lado, bueno, a que puedan preguntar y que sea algo interactivo, digamos, incluso que me cuenten qué hacen ustedes, yo tengo tiempo, así que me gustaría escucharlas y escucharlos. Buenísimo, Martín. Solamente agregar primero decir gracias, Martín, impecable. Hay muchos que están en la agencia hace mucho tiempo y creo que no lo podrían haber dicho tan perfecto como lo hiciste. Así que sí hacer un poco de hincapié en algo que mencionaste y en lo que la verdad que yo vengo luchando hace mucho tiempo, que es en esto del fortalecimiento de capacidades. A mí a veces no me gusta usar terminología que se pone de moda, pero llevo muchos años trabajando con las provincias y es una falencia enorme, enorme. O sea, hay gente buenísima por ahí, a lo mejor que tiene formación, pero que se ha ido actualizando, que no tiene los recursos, que no tiene equipos. Y los 2 últimos años, contrariamente a todo lo malo que se hizo en la agencia, la verdad que logramos desde la red crear como un nicho muy autónomo y trabajamos mucho en lo que fue el fortalecimiento de las capacidades de nuestras contrapartes de la red. Y eso tiene que ver con esto que decía Martín también, que esta gestión da este impulso con el programa de asistencia técnica original, hoy Desafío Exportador, donde se formaron cursos de recursos provinciales del sector público y también del sector privado, donde trabajó mucho vinculado para que las provincias definieran, como dijo él, las empresas y los profesionales que se iban a seleccionar. Y también se hicieron 2 versiones de una diplomatura de proyectos de inversión productiva y una de inversión pública que es solo para el sector público. En la productiva, el mismo mix. Y en esto lo enganché en realidad con lo que Martín mencionaba sobre la plataforma esta de Invest Argentina, donde se van a cargar de los proyectos, porque todo fue muy bonito que a la agencia, a lo que era Fundación Exportar, le agregaran la división de inversiones, pero todos sabemos que van inversiones de esas que Martín dice que van a los ministros, al presidente o incluso a los gobernadores provinciales directamente. Entonces, focalizarse en lo que son los proyectos de inversión productiva también es clave para el desarrollo de Argentina. Y este proyecto, esta plataforma de Invest Argentina, justamente apunta a eso, con el compromiso además de todas las provincias, para que estén, digamos, para que estén alineadas, como se hizo también en la plataforma Exporta Argentina. Lo mismo va a suceder con esta Se te corta, Mónica. Otra. Y me parece que eso es clave y por eso nosotros tenemos que seguir, me voy a sacar la cámara, fortaleciendo las capacidades provinciales. Y después, más que nada fue eso, yo creo que, como dice Martín, es un acuerdo sobre coincidencias y diferencias, es la única forma de construir. En eso es cierto que nosotros las mujeres por ahí tenemos una historia de lucha que aprendemos a oír, a pelear y a trabajar a la par, con todos nuestros altibajos en la historia de la lucha por las barreras, ¿no? Pero creo que en ese camino estamos y el programa de mujer está medio lento, digamos, porque no queremos que sea simplemente un programa más, sino que sea un programa que realmente beneficie a las mujeres en el camino exportador. Nada más. Gracias, Martín, y gracias, María Luján. Gracias a los dos, Mónica, Martín. Carla, habilitar el micrófono a Martín. Martín, la verdad que un placer escucharte, muy agradecida de nuestra parte y obviamente a disposición todas las compañeras que integramos este espacio, donde hay compañeras que son conductoras de su propia empresa, de sus pymes, compañeras cooperativistas.
la verdad que a disposición de la agencia en lo que podamos ser de canal, de nexo, para difundir, para acercar a otros sectores, estamos a disposición. Coincido muchísimo en lo que vos planteabas, Martín, lo que plantea el Papa Francisco. Yo creo que después de esta crisis mundial sanitaria, la sociedad no va a ser la misma. Creo que si no logramos fortalecer lazos solidarios en todos los aspectos de la vida, desde lo político, lo sindical, lo empresarial, creo que no vamos a poder avanzar. Nos dejó mucho para pensar esta pandemia que nos atravesó a todos, la cuestión del medio ambiente también, cómo hemos dañado durante mucho tiempo el medio ambiente y hoy estamos viendo esas consecuencias. Así que la verdad coincido totalmente con el comentario que hiciste. Ahora vamos a abrir a las compañeras y compañeros que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta e intercambiar con vos. Carla, creo que ya tenías algunas preguntas. En realidad ahí quisiera tomar la palabra Andrea Almenta, si le habilitamos, Carla, el micrófono. Sí, está Andrea, compañera de Tandil. Desmuteate, Andrea. A ver. No puede. A ver. Andrea, aparte de la palabra, va a tomar armas, así que denle la palabra rápido. La revolucionaria del grupo, Andrea, así que... ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, Mónica. Bueno, yo te escuché atentamente y pensaba de lo bueno de todos estos programas y pensaba como soy Andrea Almenta de la ciudad de Tandil, industrial. Soy vicepresidenta de APIA y estoy en este grupo maravilloso que se ha formado de Mujeres para el Desarrollo. También estoy en la agrupación Camiunida. Quería comentarte cómo se ha implementado en mi ciudad particularmente. Cuando yo vi que se hizo un programa de comercio exterior, que calculo que debe ser este que vos estás hablando, donde se les asignó como tutores a las empresas, y vi qué nombres estaban en los diarios de las empresas, sinceramente me produjo mucha bronca, porque son siempre las mismas empresas. O sea, yo no sé si es que son las únicas que califican, o sea, cómo se hace esa selección. Entonces lo que veo, pero año tras año, o sea, es como que siempre son los mismos nombres los que están con este grupo de apoyo para poder exportar. Y como que no se incorporan nuevas empresas. Entonces, por ahí lo que quisiera saber es si existe la posibilidad de hacer otras unidades de enlace, que no sean siempre las mismas. Yo no sé si es por una cuestión política, si es por una cuestión de las condiciones de las empresas, o qué es lo que está pasando, pero bueno, genera mucha bronca que siempre califiquen los mismos, ¿no? Bueno, muy buena la pregunta. Muy buena pregunta porque es uno de los temas que tenemos que ir corrigiendo. Esto fue una prueba piloto. Es cierto que los canales que muchas veces se van generando van al marco tradicional, y en ese camino muchas veces pasan estos problemas que vos mencionás. Yo ahora voy a dejar en el chat, si me dan un ratito, escribo, voy a dejar mi mail, y quiero que estas cosas me las hagan llegar, o que generemos algún lazo para ver cómo puedan incorporarse ustedes al próximo proceso, y ver cómo podemos influenciar. Yo te vuelvo a decir, les vuelvo a decir lo mismo, digamos, el Estado tiene estas tres capas, en el campo digamos, lo que es las políticas nacionales, las políticas provinciales y las políticas de las intendencias. Nosotros esta potestad se la dejamos a las agencias de las provincias, que ellas definen de alguna manera quiénes son aquellas empresas que tienen las capacidades o que ellos seleccionan. Nosotros en algunos procesos podemos influir, pero tratamos de evitar ese tipo de cosas porque también queremos que tengan un rol en las agencias provinciales. Ahora, dicho esto, también, como sé que parte de mi rol dentro de la agencia es ampliar esta base, que no vaya a lo que yo decía al principio, que no se apliquen políticas para el status quo exportador, o para los que siempre han accedido a estas políticas de comercio exterior, y porque además la idea, además de esta política del desafío exportador y la asistencia técnica, tenía una característica de que vaya a los potenciales exportadores. Bueno, si tenemos que revisarla, revisaremos a ver cómo es ese proceso y hablaremos con las agencias
ver cómo mejorar. Pero tengamos en cuenta que también este fue una prueba piloto y que el año que viene la idea es ampliarla al doble. Digamos, lo que estamos buscando ahora es financiamiento que de alguna manera se apiaden y que entiendan que este proceso es importantísimo, porque si repiten, yo escucho que repiten y celebro que sea así, que digan que hay que ampliar, que hay que exportar más. Bueno, para exportar más hay que generar más capacidades y para exportar más hay que ampliar la base exportadora, porque si no vamos a seguir exportando lo mismo. No es una cuestión de declamatoria, sino que hay que preparar políticas que te ayuden a vos y que ayuden a un montón de empresas a generar estas capacidades. Así que ahí vi que Mónica quería agregar algo, pero yo tomo este punto para revisar estas cosas, digamos, porque de alguna manera también una de las cuestiones que hacemos con Juan y con el resto de los directores es tener este tipo, digamos, de reuniones para que de primera mano nos digan, che, mirá, esto no está funcionando, o esto está buenísimo, pero la verdad que yo no pude llegar a anotarme, o no califiqué, y bueno, ¿qué tengo que hacer para calificar? Porque la otra cuestión es que aquellas que no calificaron se lleven para decir, bueno, mirá, te faltó esto, y además, y eso lo puedes conseguir en tal otro lugar, y que nosotros te podemos ayudar a acercarte a ese lugar para que puedas conseguir, en el caso de una certificación, de prepararte con alguna política que vos requieras para poder calificar a ese proceso o a ese programa. Pero bueno, lo tomo. ¿Sabés qué, Martín? Por ahí lo que estaría bueno es generar algunas unidades de enlace entre nuestras agencias provinciales, o sea, como puedo decir, gremiales empresarias o grupos así como somos nosotras, que ya tenemos pymes que están trabajando en esto, y poder tener una base más variada, digo, para que no vayan siempre a buscar a cazar al zoológico, ¿no? Es decir, siempre van y buscan en los mismos lugares que ya saben que van a calificar, porque hay gente que está aceitada, tiene su departamento de comercio exterior, o todo un montón de cuestiones. Entonces, por ahí, generar otros vínculos, otros lazos para poder ampliar esta base. Nos ponemos a disposición como espacio, o sea, si esto se puede dar para la próxima apertura, de poder acercar algunos proyectos a la unidad de enlaces provinciales de diferentes territorios para poder, digamos, acompañarlos en esto. Yo lo tomo eso, pero no quiero dejar de mencionarte que como agencia nosotros tenemos la función de fortalecer nuestra red federal para que las agencias vayan potenciando eso. Hay algunas que lo hacen mejor, otro peor, lo que sea. La agencia también tiene sus déficits, porque la verdad que la pandemia no es una excusa, digo, nos complicó en ciertas situaciones de tener un mejor mapeo de todo esto, pero sí, digamos, esta instancia ya queda abierta entre la agencia y APIA para trabajar juntos. O sea, esto ya está, es el primer paso que dimos, y después, bueno, trataremos de canalizar los procesos para que funcionen, digamos, ¿no? A mí no me gusta mucho, y esto lo aprendí mucho ya te dejo, Mónica, un segundo. Lo aprendí mucho en cuestiones de gestión, no me gusta buscar los caminos, las tangentes, ¿no? Porque cuando se empiezan a generar tangentes, ahí se empieza a desvirtuar lo que es una política pública o una política de Estado. Lo que tenemos que hacer es que se amplíe la mirada de las agencias hacia sus actores y ayudar en eso, no ni nosotros hacer de poder de policía, sino ver cómo nosotros ayudamos para que las agencias tengan una mirada más amplia, o una mejor interpretación de lo que nosotros también requerimos como política nacional. Y eso lo hicimos, por ejemplo, en las rondas de negocio lo hicimos. Había muchas cooperativas o empresitas más chicas que quedaban afuera de esta ronda de negocio, y poco a poco fuimos generando las capacidades para que puedan ser parte de estas rondas de negocio. De hecho, de mitad de año para acá empezamos a contar con empresas que nunca habían participado de rondas de negocios y que les ha ido bien y que fue el primer paso, pero tuvimos que introducir algunos cambios y lo pudimos hacer. Bueno, tomo esto, Andrea, y laburemos para ver cómo hacemos para que en el próximo proceso ustedes no estén afuera, o incluso averiguar a ver por qué pasó, digamos, ¿no? En este camino. Moni. Ahí sí, ahí puedo decir algo, porque este tema ya está contemplado. Primero,
decir que está contemplado que participen empresas de mujeres en el programa de asistencia técnica. Es más, de hecho, fue un pedido inicial. Nosotros todavía no tenemos no sé vos, Martín, pero todavía no nos entregaron el informe final de esta primera prueba piloto que se hizo con el programa, pero está contemplado. De la misma manera está contemplado tanto, por ejemplo, en la propuesta de las diplomaturas de proyectos, también está contemplado que el año que viene, en esta instancia, sumamos a cámaras, y está contemplado que el año que viene también se formen y entren estas formaciones, estén con las mujeres y con las cámaras empresarias. Con respecto a lo que decís, Andrea, yo comprendo perfectamente lo que decís, que vengo de las gremiales, y sé que muchas veces las que tienen más peso son las que están más cerca de los espacios de poder. Las provincias fueron las que definieron las empresas. Nosotros no teníamos ningún tipo de incumbencia, pero sin duda, después que tengamos la devolución final del programa, y esto está de alguna manera recabando a partir de estas inquietudes que se están planteando, sin duda va a ser mucho más fácil para que se pueda incorporar y que tengamos también un rol más activo en las otras áreas que estamos de alguna manera involucrados con los actores del sector productivo. Más que nada era eso lo que quería aclarar, que esto sí fue una prueba piloto, que las cosas estuvieron contempladas desde el inicio, pero nosotros, yo como red federal, no me pude meter, digamos, ni siquiera a hablar y a preguntar cómo estaban manejándose el tema, ¿sí? Martín se compromete con lo suyo y yo me comprometo a hacer mi trabajo con las provincias para que esto tenga un efecto mucho más positivo. Y el trabajo también es acercar, porque está Tandil, está Azul, digamos, muchas de provincia de Buenos Aires. Yo tampoco tengo problema en acercarlas a nuestra contraparte en la provincia de Buenos Aires, la directora de Comercio e Inversiones de la directora provincial de Comercio e Inversiones de la provincia, es María Lucía Vélez, es una persona joven que está comprometida con el tema, es una persona súper capaz, y ya en algún momento le había hablado un poquito sobre este espacio y sobre lo que se podía hacer con las mujeres, y la provincia tiene que ser atacada de una manera, atacada en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Abordada de una manera totalmente diferente, porque son un montón de municipios a los que la provincia no tiene estructura de recursos suficientes como para llegar. Entonces me ofrezco a ser articuladora con ellos, para que ustedes también en esta instancia los tengan en cuenta, para trabajar más allá de las cámaras de cúpula, ¿no? Porque el problema es que las cámaras de cúpula no llegan a bajar todas las herramientas y las cosas que hay. Es mucho más fácil empujar de abajo hacia arriba. Así que en eso a disposición. No, buenísimo esto que agregó Mónica, porque ahí está un poco el tema de cómo fortalecer las políticas. Digo, porque si nosotros cortamos el camino, empezamos a quitarle, digamos, las capacidades a las provincias. En realidad, Nación tiene que articular irremediablemente, y creo que eso es una política federal, porque si no, uno termina pensando que los federales asistiendo directamente desde Nación a una provincia, y en realidad eso no es federal. Lo que tenemos que hacer es que esas capacidades que la provincia, que como decía Mónica, tenemos está esta funcionaria que es muy buena y que de verdad estaría bueno que ahí tengan incluso una charla como esta con ella para que les estén contando, digamos, cómo desarrollar estas cuestiones, y saben que ya la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional está a disposición para trabajar con ustedes. Y si trabajamos, la mayoría, no sé, si de las empresas que hoy están acá son de la provincia de Buenos Aires, bueno, aquellas que son de la provincia de Buenos Aires, juntarnos a trabajar con el sector correspondiente de la provincia.
Y si tenemos que sumar, en el caso tuyo, que podemos nuclear a las empresas de Tandil, hablamos con el sector del municipio que corresponde, en el caso de que quiera sumarse a este esquema. Así que es muy interesante lo que dijo Mónica, porque ahí van a fortalecer y a escuchar de primera parte de una compañera que le está metiendo muchísimo y que si no las vio a ustedes todavía porque la provincia la verdad que es un quilombo. La verdad que han dejado una provincia, si la nación estaba en menos 100, la provincia estaba en menos 150. La verdad que es un déficit en todo sentido. Esto tampoco, vuelvo a decir, no es para justificar ni a los funcionarios de la provincia, ni para justificarme a mí como funcionario de la agencia, sino para que sepan de dónde partimos. Partimos de un lugar muy, muy difícil en términos económicos y que esto se agravó con la pandemia. Y que ahora tenemos que pensar para adelante en esto que vos decís, digamos. Tenemos que incorporar a la mayor cantidad de actores al proceso productivo, y en eso, bueno, nada, ya tenemos una solución ahí que Mónica la sacó de la galera, así que está buenísimo que la conozcan a la compañera de la provincia de Buenos Aires. Perfecto, buenísimo para empezar a articular, sí, la verdad que bárbaro. Rodolfo Gámez, le vamos a dar la palabra a Rodolfo, a ver que no lo veo yo, Carla. ¿Lo ves por ahí? Ahí está, ya tiene audio, sí. Rodolfo Gámez es el presidente de APIA, de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. A ver, Rodolfo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gracias Martín, la verdad que muy enriquecedor todo lo que has contado. Desde ya, y eso ya lo sabés a través de María Luján, es la estructura de APIA, de los 600 parques industriales que hay en el país y que están diseminados por toda la República Argentina, están a disposición para poder ser articuladores y llegar a la mayor cantidad de espacios posible con esta serie de herramientas. Vamos a tener una reunión contigo para ver de qué manera podemos articular ese trabajo. Además, Mónica está en un grupo que yo integré y está ahí con mucha actividad porque la vuelven loca preguntándole cosas que tienen que ver con la agencia, y ella con mucho placer y le da toda la información necesaria para esto. Yo fui director nacional de desarrollo regional mucho tiempo, y una de las cuestiones que veíamos era que cuanto más lejos de Buenos Aires el territorio, menos impacto tenían las políticas públicas, y todo quedaba siempre en capital, con urbano y algunos enclaves del interior, y el resto le costaba mucho apropiarse de los instrumentos que estaban creados para todos. Así que desde APIA nosotros tratamos de soslayar ese tema y llegar a la mayor cantidad de espacios posibles a través de las empresas que están en los parques, que son muchas, y del efecto multiplicador que tiene el parque, que interactúa con cámaras, interactúa con municipios. La mayoría de los parques del interior son públicos, son municipales, y articula permanentemente con el entramado local. Así que, nada, desde ya que también ahí veo que está por ahí Miguelito Velarde, y nosotros también integramos un grupo que tratamos de hacer que las políticas públicas sean lo más federales posible y que lleguen al menor costo posible. Estamos trabajando también algunos instrumentos que se pueden acoplar con lo que tenés, Martín, en la agencia. Me parece que podemos hacer un trabajo muy rico y de mucho alcance. Así que nada, ponernos a disposición y articular en breve con las dos instituciones. Eso nada más. Perfecto, al revés, yo estoy a disposición de ustedes para poder coordinar. Yo soy el funcionario que tiene que estar al servicio de las empresas, así que te la doy vuelta, perdón que te corrija, Rodolfo, pero a disposición está la agencia del laburo que viene haciendo usted, y articulemos. Sinergia es la palabra, así que vamos adelante. Dale. Perfecto. Muchas gracias. Por favor.
Bueno, ahí en el chat tenemos unas preguntas. Diego Santos, te voy a desmutear a ver si podés hacer tu pregunta. Diego. Yo pongo solicitar y él tiene que aceptar. Diego, a ver si podés desmutearte. No, no lo escucho. El desmuteo es, esto sabes a qué me hace acordar, ¿viste? Cuando uno quiere bajarse el auto, que uno va a abrir la puerta y el otro te baja. Siempre te queda. Entonces dice, Hola, hola. Pará. Ahí estamos, a ver. Hola. Sí, se escucha ahora. Ok. Sí, quería preguntarle a Martín si a través de la agencia nosotros hemos sido los primeros exportadores de frutos secos en la provincia de Neuquén hace 2 años y hemos podido viajar a algunas ferias internacionales y queríamos saber si la agencia tiene previsto financiamiento para esta participación en las ferias por los costos y sabiendo que está todo dolarizado en la actualidad, ¿no? ¿Cómo vienen esas líneas de financiamiento si las va a manejar la agencia? Mira, por ahora lo que tiene la agencia son deudas, pero nada. Chiste aparte, que es verdad que tenemos una deuda, nos han dejado, para que sepan, el 75% afectado de nuestro presupuesto. Este año la verdad que hicimos magia porque encima con deuda en dólares, la anterior gestión había pagado, no sé si algunos han ido al anterior edificio, ya nos fuimos de ahí, que estaba en Tucumán 1, que era una especie de oficinas de Netflix, ¿viste? Uno se sentía que estaba en una serie. Pero bueno, eso costaba por mes $35.000, esa era la herencia que nos dejaba el macrismo, y la verdad que ahí huimos porque era imposible pagar, no solamente por la crisis, sino porque bueno, si uno generara exportaciones e inversiones que estén acorde a eso, bueno, vaya y pase, pero tampoco era algo, un lugar que a nosotros nos gustaba, nos sentíamos cómodos mostrar, era demasiado pomposo, digamos, para políticas que tenían que ver por otro lado. No porque uno promueva la austeridad, sino promueva el uso racional y bueno de los presupuestos y de los dineros públicos. Pero en la pregunta que vos me hacías, nosotros sabemos que hay un problema, la verdad que en términos generales, si uno se pusiera a pensar, esta pandemia de alguna manera nos ayudó en términos de que pudimos revisar cómo íbamos a abordar las próximas ferias internacionales. Si nosotros hubiéramos seguido con la misma inercia, la verdad que hubiéramos estado muy dificultosos de afrontar los gastos en dólares que tenía la agencia, porque las más de 120 ferias que están en el mundo tienen los valores en dólares. Lo que sí no es que perdimos el tiempo y estamos ahora trabajando con el Ministerio de Economía en un decreto que nos ayude a que la agencia esté exenta, digamos, de ese impuesto país para la promoción, y de alguna manera la agencia pase a monopolizar todo lo que tiene que ver con los gastos de promoción, y eso incluye aéreos y hotelería, con lo cual cuando uno tenga que hacer un proceso para ir a una feria internacional, esté exenta no solamente en lo que es la feria en sí, sino todo lo que es el complemento. Ahora, esto pasa a un trabajo que tenemos que estar afinando, porque sabemos que en algún momento las ferias presenciales van a volver, tal vez con otras características, con dimensiones más amplias, pero es un tema que tenemos que abordarlo. Y en ese sentido, además de estar trabajando en este decreto que ayude a la promoción y que no nos afecte el impuesto país, ni tampoco la última política que se tomó, que es que te descuentan, digamos, te ponen el impuesto del 35% y después te lo devuelven con ganancia, ver cómo sortear esas cosas, porque si no, sí, la promoción, la verdad que va a ser muy dificultosa. Y por otro lado, estamos viendo, analizando cuáles son los beneficios según el sector PYME que se sume a una feria internacional, ver cuánto es el aporte que va a hacer la agencia como beneficio para esa empresa, y para qué feria también, si es una feria cercana, hay que ver los distintos tipos de ferias y los costos que tiene.
pero yo creo que antes de fin de año vamos a estar definiendo cuáles son los procesos para las ferias presenciales, que la verdad que cambió todo después de la pandemia. Vamos a ver qué ferias se sostienen. En realidad, muchas ya querían volver a la actividad, pero bueno, vimos lo que pasó en Europa. La de Shanghái se hizo un poco porque es en China, nada más, y ya tenían bastante resuelto algunas cosas, pero en otros lugares vamos a ver cómo se van resolviendo estos temas. Ojalá que vuelvan pronto, porque es una manera, yo siempre cuento, muchas de los cierres que se hacen a posterior de un acuerdo comercial entre partes, es porque a una empresa la vieron una o más veces en una feria, entonces lo ven como una empresa con cierto potencial y que tiene esas capacidades. Entonces las ferias, la verdad que son un lugar muy importante para la promoción del comercio internacional. Así que ni bien tengas información, hoy la verdad que estamos en un proceso de reacomodamiento, porque la verdad que no le podíamos dar, primero por la pandemia, y después teníamos dos grandes problemas, que eran la resolución de tener un presupuesto nuevo, que bueno, se supone que ahora antes de fin de año ya tiene que salir, y tener con ese presupuesto, que nosotros sabemos que es con lo que vamos a contar, es también con cuánto podemos subsidiar y con cuánto podemos ayudar a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, ¿no? Que esto en el proceso, cuando uno se da de alta, seguramente vos lo viviste en las ferias, según la escala de empresas que sos, bueno, qué beneficio tenés, qué tipo de, digamos, eso va a seguir siendo parecido, pero bueno, el cuánto podemos aportar a la mejora, me parece que también va a venir por cuán rápido nos saquen el decreto para que no nos alcance el impuesto país. Si nos alcanza el impuesto país, vamos a estar muy complicados. Pero entiendo que hay predisposición de economía y para ayudarnos, porque entienden que si quieren potenciar las exportaciones, tienen que ayudarnos en eso. Sí, totalmente. Bueno, Martín, creo que ya tenemos más de 1 hora y media de charla, no queremos robarte mucho más tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta chiquita, cortita, que podamos hacer, y si no, estaríamos cerrando, y obviamente quedamos como un nexo para seguir trabajando y poder generar una agenda de trabajo en conjunto con las compañeras que integran este espacio, lo mismo como te lo planteaba Rodolfo y Andrea desde APIA también. No sé, Carla, si tenés alguien que tenga alguna pregunta cortita, si no, Ada, ¿estás por ahí, No. Ada? Sí, pero no estaba leyendo, así que busquen ustedes. No, María Luján, no hay ninguna pregunta más, me parece que estamos en tiempo. Así que bueno, le agradecemos a Martín, y como dijeron las compañeras, quedamos a disposición de este nuevo espacio multisectorial, multidimensional, que abordamos las problemáticas que tienen las perspectivas de género, concretamente en el sector de desarrollo empresario. Así que bueno, María Luján. A ver. Ahí acaba de entrar Augusto, no sé si Augusto quiere preguntar algo que me había pedido. Augusto, ¿estás ya conectado? Augusto. Me parece que es Ana Clara. ¿Qué? Ana Clara. Ahí está. Desmuteala, que figura como Augusto, pero es Ana Clara. No, pero entró otro Augusto. Igual no la puedo desmutear la voz, a ver. Esto es peor que la puerta, Martín, del auto que se abre, se cierra. Somos peores, no somos millennials. Tiramos la puerta de los dos lados, Martín. Sí. Esto es tire y empuje, modo Jelinek. Para Ana. Carla, desmutea a Augusto Araña. No te escuchamos, Ana, Ana Clara, no te estamos escuchando. Tiene que activarlo ella, ¿eh? A ver, ahí si me escuchan. Sí. Nada, es muy cortito lo mío. Estaba escribiendo para agradecer a todos y a todas, especialmente a María Luján, que me cursó la invitación. Bueno, a Martín, un lujo, y muy productivo el encuentro, muy fructífero y a disposición. Y soy Ana Clara porque entré muy sobre la hora y quedó con el nombre de mi niño, y bueno, y decidí no cambiarlo, así que bueno, hay un error de identidad, ¿no? Pero nada más que agradecer muy lindo encuentro. Gracias, Ana. Martín, ¿vos querías decir algo?
Sí, si quieren para despedir y para que no se cierre así tan rápido. Porque nada, quería primero agradecerles por el evento. Me ha contado Ada bastante sobre el trabajo que vienen haciendo y nada, espero ansiosamente que me acerquen si tienen informes o documentación sobre el sector o lo que vienen trabajando, como para poder contar con mejor información para la próxima reunión sobre ustedes. Los googleé un poco, pero nada, me gustaría tener más info del sector y cómo vienen trabajando y qué vienen haciendo, y por supuesto que más allá de que en este caso fui el orador, digamos, para explicar un poco sobre la agencia, en cualquier otra charla que hagan, o que ustedes crean que pueda ser necesaria mi participación, como oyente incluso, o talleres que realicen, cuenten conmigo como para seguir profundizando la relación. Y era lo que decía Rodolfo, yo creo mucho en la sinergia de los distintos actores, ya sea público o privado, y es un mandato que tenemos del presidente de la agencia, que es escuchar a todos los sectores, así que como un director de su gabinete estoy a disposición para seguir trabajando, y como le decía Rodolfo, la agencia está a disposición de ustedes, no ustedes se pongan a disposición de la agencia, al revés. Así que bueno, generemos esa sinergia y muchas gracias. Ahí nos están reclamando tu mail, Martín, que dijiste que ibas a poner tu mail. Perdón, ya lo agrego, pero tendré que escribirlo bien, porque la última vez lo escribí mal y después me dijeron, me pusiste cualquier cosa. Así que bueno, nada, era eso, decirles, agradecerte de nuevo, María Luján, y nada, cuenten conmigo para adelante. Inversión, ven que quiero escribirlo bien, inversión y comercio. Creo que está bien. Ahí está. No, pero se lo mandé a Carla Guardia. Lo mandaste en privado. En privado. No importa. Qué mal. Ya lo puse ahí para todos. Listo, gracias. Ahí lo ponen todos. Perfecto. Bueno, eso, así Noé, que bueno, no sé si querés agradecido. vos un poquito también. Perdón, Martín. Noé. ¿Cómo? No, solamente, bueno, esto que le decía Martín, que agradezco mucho esta posibilidad que nos está brindando de poder articular con más empresarias de todos los sectores. Nosotras hoy lanzamos, Martín, te cuento con vos, tenés el honor de participar en nuestro lanzamiento como espacio multisectorial, porque estamos formadas por muchas mujeres de distintos órdenes, también referentes políticas, como es el caso de María Luján, además de que es una referente PYME, como Ada. Bueno, nosotras también conformamos un espacio llamado Líder Mujer, y te queríamos contar que la verdad es que a nosotras nos está costando mucho trabajar en los distintos sectores, porque a veces esta cuestión de esta tensión que hay entre varones y mujeres, que nosotras lo que realmente queremos es propiciar realmente la paridad sin perjudicar a nadie, pero sí promoviendo nuestro desarrollo real y concreto, de acuerdo, por supuesto, a los convenios que firmamos como Estado, como Nación, sobre todo hacer hincapié en el convenio de la CEDAW, ¿no? Esto que pone en valor el desarrollo de cada una de nosotras en los distintos ámbitos que podamos o querramos participar, y sin que nos veden la palabra, pero también que tampoco nos veden la real participación efectiva en cada uno de estos sectores. Así que me parece, Martín, que la verdad te agradecemos porque estuviste muy certero con algunas cuestiones que tocaste, y si es posible, en alguna otra reunión, en alguna otra articulación, si podemos generar algún tipo de ventanilla, pero también quizás hacer algunos talleres con vos, porque nosotros la mayoría también articulamos en Provincia de Buenos Aires, y es muy necesario. Hay mucha pyme de mujer que quizás no se cree o no entiende que puede llegar a exportar en algún momento, y como vos bien decías, estas capacidades que se quedan en la provincia, en el interior de nuestra provincia de Buenos Aires, tan a veces vapuleada, sería importante que sigamos estas articulaciones, y agradecerle por supuesto a Ada, que es nuestra promotora estrella de todo este tipo de sinergias. Así que nada, eso, solamente cerrar con eso y decirte lo encantadas que quedamos con vos, por supuesto. Bueno, gracias. Y sí, cuenten conmigo para hacer lo que decía, digo, puedan ser talleres que inicia la agencia o que inicien ustedes, me avisan, incluso ahí nos podemos armar una dupla con Moni y hacemos un buen taller con ustedes y con quienes les parezca, y en los lugares donde tengan dificultades en términos políticos o de acceso,
nada, estoy a disposición para intentar destrabarlo. No garantizo éxito total, pero bueno, sí poder ir a golpear con ustedes en conjunto y ver si esos problemas se pueden destrabar. La verdad que la agencia tiene ahí un espacio de facilitación que funciona, que siempre decimos, no es el único, digamos, no es que nosotros muchas veces hay problemas que no dependen de la agencia, pero intentamos y sabemos que ayudamos a resolverlos y a canalizarlos de manera adecuada. Pero bueno, si por ejemplo tenés un problema en la aduana, y bueno, nosotros hablamos con la aduana, ahora no tenemos por ahí la potestad de resolverlo, porque eso lo resuelve la aduana, pero quiero decir que estamos a disposición para ayudarla y ayudarlos al que lo necesite. Bueno, buenísimo, bueno, Martín. y gracias, Buenísimo. así que creo que tengo otro Zoom a las 7, pero ya estamos. ¿Cómo estamos de tiempo? Te liberamos, Martín. Gracias por todo y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Martín por el tiempo que nos dedicaste, por la predisposición que siempre tenés para con nosotras, para conmigo, te lo agradezco. Y sí, vamos cerrando porque vos los conocés, Martín, tengo 2 pibes que están pateando la puerta, que quieren entrar, ya no los puedo mantener más afuera. Está muy bien. Tengo que abrirle la puerta a los nietos. Así que, bueno, gracias. nada, y agradecerle a Moni por hacerme de compañera sí, que me ayudó, así que... Vamos a articular con Mónica también. Articulen porque, digamos, sí. yo conozco de la agencia, pero si hay alguien que conoce mucho también, y más que yo seguro, es Mónica, porque además quiere mucho a la agencia. Yo les cuento y cerramos con esto una anécdota. Cuando llegué, una de las primeras personas que me recibió fue ella. Tenía mi oficina enfrente de la suya, así que ahí nos sentamos a charlar y en ese momento podíamos compartir mate. Y la verdad que me sentí muy acompañado y quiero agradecértelo en público, Moni, porque la verdad que cuando uno llega a lugares nuevos y ya viene de lugares preexistentes de gestión, desconfían de los que llegan y qué sé yo. Bueno, yo traté de escucharlos y aprender mucho. La verdad que Mónica fue un gran aprendizaje también de todo lo que me fue abriendo y siempre la verdad que apuntalando en las cosas que son muy necesarias. Así que nada, lo hago público porque la verdad que tienen ahí un diamante para también, digamos, ¿no? para aprovechar. Totalmente, vamos a articular con Mónica. Bueno, agradecerles a todos y todas que hayan participado de la charla y los vamos a estar invitando a las próximas que hagamos. Así que bueno, los liberamos a todos, gracias, que sigan bien, cuídense, chao.